Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio donde compartimos junto con mi esposa Flor una palabra del Señor para su vida. Damos gracias a Dios por la compañía de aquellos que siempre están en nuestro canal en vivo, aquí en nuestra Facebook Live, y también gracias a aquellos que nos ven a través de la página web, sí, www.proyectocostarrica.com, o a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez. Usted puede ingresar desde la página web, proyectocostarrica.com. Amén. Así que gracias a cada uno de ellos, los saludamos y les damos muchísimas gracias. Hoy queremos saludar a algunos amigos, ¿sí?, que estuvieron con nosotros el día de ayer. Sandra Bolañez, un cariño para ella. María Concepción Aria Torres, para nuestro amigo Marcos Peloso, para Daniel Doval. María Teresa Contreras Vargas, allí desde Valencia. Jordi Barbosa, allí en Pérez Celedón. Katia Garita, Carlos Fernández Román, allí en Santiago de Chile. Patricia Cabral, Patricia Noemí, Jaime Luis Zúñiga Álvarez también, Freddy Zagüero, Carmen Ferreira, que nos ve siempre. Un gran cariño para toda esta gente y mucho más que nos bendicen viendo nuestro espacio. Damos gracias a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, estamos hablando acerca de la oración, ese es nuestro tema, y hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y dice así: Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Verso 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Amén. Comienza este tema diciendo Daniel que él estaba estudiando el libro de Jeremías. Él estudiaba el libro de Jeremías, ¿no? Y dice que él había estado miré atentamente el libro de Jeremías. Y este es un sorprendente pasaje profético porque empieza con el entendimiento de Daniel sobre la profecía de Jeremías y la aplicación de esa profecía. Dice, miré atentamente, es decir, que él estaba estudiando y estaba orando sobre la palabra de Jeremías, ¿sí? Quizás cada detalle, cada punto él estaba prestándole mucha atención, y esa palabra específica, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer de la misma manera que lo hacía Daniel. Daniel dice que miraba atentamente cada detalle de la Escritura. La Biblia dice allí en 2 Timoteo, capítulo 3, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y si cada espacio y cada palabra y cada tilde y cada coma de esta palabra, la Biblia, está inspirada por Dios, tenemos que prestarle atención con mucha diligencia. Porque esta Escritura edificó y alertó y preparó para un paso futuro a Daniel. Ahora, Daniel no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros. Él apenas tenía los escritos de Jeremías, ¿no? Tenía los escritos de Jeremías, y él estaba mirando, dice, atentamente la escritura de Jeremías, que era una escritura profética acerca de la liberación. Y dice, yo estaba prestando atención a los años de los que habló el profeta Jeremías, ¿no? Dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, eso para marcarnos un punto en la historia, dónde estaba él. Dice, un medo, ¿quién estaba en el trono? Un medo que llegó a ser rey de los babilonios, un medo persona. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras.
donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Esto es lo que él estaba mirando. El número de los años de los cuales el Señor le había hablado a Jeremías. Daniel sabía que si estudiaba concretamente, y él sabía que estudiar concretamente, él iba a encontrar la respuesta a lo que él estaba esperando. Él era uno de los cautivos. Él era uno de los cautivos, que había ido seguramente siendo muy jovencito en esa cautividad y que ahora, ya con cierta edad, estaba pensando en la liberación. A pesar de la circunstancia, él no se olvidó que Dios había hecho una promesa a través del profeta Jeremías y que esa promesa quizás, mirando el tiempo, habría ya llegado el tiempo descrito en el libro de Jeremías y ese tiempo estaba puesto para que sea liberado el pueblo de Israel. Ahora, toda la tierra, todo el pueblo de Israel estaba cautivo, todo el pueblo de Israel está cautivo y está esperando la liberación. Yo pienso que aquí hay un tema. Hay gente que está cautiva y ya de tanto estar cautivo por tantos años ya no siente que está cautivo, ya sienten que son parte de la tierra. ¿Por qué? Porque 70 años es más de una generación. Es decir, ya murieron los más adultos y vienen los más jóvenes. Los más jóvenes ya aprendieron la cultura, ya aprendieron el idioma, es decir, que ya se adaptaron a la tierra. Y probablemente había mucha gente que ya decía, ya está, vivimos acá, nos quedamos en este lugar. Pero Dios había dicho por el profeta Jeremías que cuando se cumplan los 70 años, el Señor dice así en Jeremías 29, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, haciendo referencia al regreso a Jerusalén. Dios estaba haciendo esto. Es importante notar que Daniel tomaba estos años como reales, como literales, 70 años. En ninguna manera Daniel entendió que estos eran años simbólicos. Eso quiere decir que Daniel estaba muy familiarizado con la profecía. Por eso dice que él entendió, logró entender, él estaba familiarizado con la profecía, que había de cumplirse en 70 años el cumplimiento de la palabra de Dios de que Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud. Y mire, nada mejor que creer que la palabra de Dios se va a cumplir. Si Dios dice que va a volver, va a volver. No hay vuelta que darle. No hay nada que pueda cambiar eso. Ahora, es interesante porque si uno mira un poco los años de la historia, ahora en el año 605 a.C., Jerusalén fue atacado y Daniel, siendo un joven, muy jovencito, había sido llevado cautivo a Babilonia. En el año 597, Jerusalén fue nuevamente atacada, saqueada esta vez, sí, y el tesoro del templo fue tomado y llevado, prácticamente todo lo que quedaba fue llevado a Babilonia. En el año 587, Jerusalén cae finalmente, ¿no? Después de 2 ataques, en la tercera cae y la nación es exiliada directamente a Babilonia. Ahora, Daniel quería indagar, ¿desde cuándo sería el exilio? ¿Desde cuándo se contaban los 70 años? ¿Desde el 605, desde el 597 o desde el 587? Él quería entender cuándo llegarían los 70 años. Por eso dice que posiblemente él logró entender porque ya quedaban 3 o 4 años para la liberación. Y él entonces dice, logré entender, y cuando logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces dice, ¿qué hizo? Me puse a orar. Me puso
me puse a orar. Mire la preparación de Daniel para orar. Dice, volví mi rostro y me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Volví mi rostro. Esto implica una determinación. Daniel estaba determinado a orar para que se cumpla la palabra que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Daniel tenía en meta, en su oración, ¿sí?, la liberación de su pueblo. Ahora, era un pueblo cautivo, era un pueblo sojuzgado, era un pueblo donde los adultos habían muerto, donde ahora los jóvenes, con esa nueva cultura de los medos, babilónica, una cultura babilónica, ahora habían absorbido la cultura, habían absorbido el idioma, y sin embargo yo creo que los jóvenes ya querían quedarse ahí, y creo que los jóvenes no habían visto Jerusalén. Los adultos habían visto Jerusalén, los jóvenes no. Pero Daniel pensaba, yo voy a llevar a este pueblo joven de regreso, o voy a hacer que regresen de alguna manera a la tierra de Jerusalén, porque Dios prometió que a los 70 años serían liberados. ¿Qué hizo él? Se puso a orar. Él estaba convencido de que llegaría el tiempo y que había que empezar a orar y preparar a aquellos que habrían de salir de regreso a Jerusalén. Y él estaba motivado, y no en un deseo egoísta. Él no estaba orando, Señor, ayúdame porque quiero regresar. Él estaba orando diciendo, Señor, haz que el pueblo vuelva. Él buscaba en oración y ruego, no se quedó pasivo con ese plan profético de Dios, sino que Dios se reveló, incluso que se revela para él, a los ojos revelado delante de él, ¿sí? Y él entonces empieza a pedir que la promesa traiga más gloria. Pero con la gente, no a él. Él podía pedir por él de manera egoísta y diciendo, Señor, ayúdame a mí a salir, ahora que yo entendí, soy el único que tengo luz en este lugar donde están todos los cautivos de Jerusalén, soy el único que tiene luz, Señor, ayúdame a salir. Pero qué bueno que es cuando uno ora por otros. Y él no está orando por él mismo, sino que él está orando, él se determina a orar por otros, sin egocentrismo. Su motivación no era él, yo descubrí esto, yo necesito ser liberado, yo lo entiendo. Él dice, ruego, dice, desperté, lo vuelvo a leer aquí, dice, ¿no? Entonces me determiné y me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Entonces me puse a orar. Qué interesante. Buscando en oración y ruego, él no se quedó pasivo, sino que comenzó a orar sobre ese plan profético que se revelaba delante de él, y en su acercamiento a Dios, él hizo un ruego, pidiéndole a Dios, Señor, lleva a cabo tu promesa. Porque él sabía que si Dios llevaba a cabo su promesa, traería libertad al pueblo y traería más gloria al Señor. ¿Sabe qué pasa cuando uno ora para que se cumplan los planes de Dios en la vida de otros o en mi propia vida? Lo que logramos es esto. Primero, ¿sí?, que Dios sea más glorificado, que Dios sea más dignificado, que Dios sea engrandecido en gran manera cuando yo estoy orando por otras personas. Y obviamente la persona es bendecida, porque él dice, Señor, quiero que lleves a cabo tu palabra. Tú dijiste esta palabra, tú la diste esta palabra, y yo creo que es literal, que son 70, y quedan solamente 3 o 4 años, Señor, aproximadamente. Daniel estaba haciendo cálculos ahí, ¿no? Dice, yo creo que quedan 3 o 4 años, y yo voy a empezar ahora, para que cuando llegue el momento, se cumpla tu palabra. ¿A qué nos lleva esto? Que cuando oramos, tenemos que orar hoy para que cuando llegue el momento esté todo listo para que Dios haga caer la lluvia de bendición. Esto nos lleva a que cuando llegue el momento en que la promesa de Dios se cumpla sobre nuestra vida, tiene que haber sido regada por oraciones anteriores.
Hay que sembrar oración, hay que regar oración. ¿Para qué? Cuando llegue la lluvia temprana y tardía de Dios, el suelo esté preparado para que la bendición sea propicia para nuestras vidas. A veces oramos en el momento. No es que Daniel comenzó a orar en el año de la liberación. Él oró antes. Lo que estoy tratando de decir es muy simple. Hay que orar antes por las situaciones. Hay que orar antes. Y usted dirá, pero eso yo ya lo sé. Solamente quiero darte una base bíblica y decirte, mirá cómo Daniel, 3, 4 años antes, él estaba preparando el terreno para lo que luego sería la liberación a través de Ciro, el rey medo-persa, ¿no? A través de Ciro, cuando el pueblo es liberado y es enviado de vuelta a Jerusalén, cuando Dios le habla a Ciro, pero ¿quién preparó el camino? De la misma manera que Juan el Bautista preparó el camino para la llegada de Jesús, ¿no? He aquí, dice, viene uno tras de mí, decía Juan el Bautista, ¿no? Él había preparado el camino. Ahora, Daniel había preparado el camino de la liberación de un pueblo, había preparado en base a la oración. Déjeme decirle esto, la liberación de una familia está basado en la oración que se hace antes, no durante o en el momento. La liberación o sanidad ocurre cuando alguien está orando antes, hay que orar antes, no hay que orar, a veces nosotros oramos en el momento, ¿no? En el momento, estamos orando ahí sobre la marcha, sobre la situación. Recién comenzamos a orar cuando la situación se presenta, decimos, Señor, ¿ahora qué hago? Tengo toda esta bendición, no sé qué hacer, ayúdame, Señor, no sé qué hacer. Pero para que la bendición sea propicia y se determine a ser como Daniel oró y puso en el corazón la liberación de Dios y recordándole a Dios la promesa de que serían liberados. ¿Qué hizo Dios? Puso en el corazón de Ciro que el pueblo sea liberado, pero quien preparó el camino fue Daniel. Porque Daniel se puso a orar antes, era un hombre entendido en los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos en el tiempo y decir, Señor, ahora entiendo de que si no oro hoy, no preparo el camino para mañana. No preparo la plataforma para mañana cuando venga la bendición. Tenemos que prepararnos con anticipación para lo que viene. Comienza a orar ahora por lo que estás creyendo que va a pasar en el futuro. Sobre las promesas basadas en la palabra del Señor. Hay promesas. Oremos ahora para que cuando se cumpla esa promesa en tu vida, ya todo esté listo. Cuando llegó la liberación de Israel, Dios ya tocó el corazón de Ciro, ya Dios mandó al pueblo con todo, mandaron a reconstruirlo, mandaron con cartas, con autorizaciones. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva a reconstruir. Dios había preparado todo, pero la base de esta preparación fue la oración que hizo Daniel 3, 4 años antes. ¿Estás pensando en mucho tiempo, 3, 4 años? No. Comienza a orar ahora para que dentro de 2 o 3 años Dios despierte y traiga libertad a tu vida y bendiciones abundantes. El que ora antes prepara el camino para otros. A veces Daniel ni siquiera pudo aprovechar eso. Él también ya estaba grande. Pero él hizo que aquellos que le precedían, que aquellos que iban detrás de él, que venían detrás de él, los jóvenes, ellos pudieran recibir el camino de la libertad a su pueblo, a la tierra prometida, a Jerusalén. Ora con anticipación. Ora con anticipación, con antelación. Esto era tanto tiempo, 3, 4 años. Si entiendes las promesas como entendió Daniel, ora. Y vas a preparar el camino para tus hijos, para tus nietos y también para ti. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite
tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.